El sol ardía como un dios implacable sobre el desierto, y el aire olía a hierro y polvo. Bajo aquel cielo sin compasión, un hombre yacía encadenado, abandonado a morir entre el calor y la arena. Nadie debía encontrarlo, hasta que ella apareció. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Una mujer que pudo haberse marchado, pero no lo hizo. Al romper aquellas cadenas, Willa Hart encendió una guerra contra los cazadores de recompensas, contra su propia familia y contra la ley misma. Ahora, perseguidos y odiados, ella y el guerrero Kael Tassin huían a través de una tierra donde el amor estaba prohibido y la libertad tenía precio de sangre. No era solo una lucha por sobrevivir, sino una batalla por la dignidad, por la verdad y por el derecho a amar sin miedo. El viento del desierto soplaba como fuego. Cada ráfaga levantaba granos de arena afilados como cuchillas que cortaban el aire seco. El sol, alto y despiadado, hervía sobre todo lo que tocaba. En medio de ese infierno dorado, Willa Hart avanzaba con paso cansado. Las botas pesadas de polvo, el aliento corto, los rizos rojos pegados a su cuello por el sudor. No debía estar allí sola, pero había tomado su decisión. Huir de la jaula dorada de la casa de su padre. Escapar del matrimonio impuesto por hombres que nunca preguntaron qué deseaba ella. El desierto era cruel, sí, pero ahora era suyo. Llevaba millas recorridas cuando lo vio. Al principio creyó que era un espejismo, una silueta oscura, caída en la arena. Pero al acercarse, la ilusión se volvió real. Se detuvo, con el corazón martillando en el pecho. Allí, clavado al suelo como una bestia, había un hombre. Sus brazos tensos por gruesas cadenas de hierro, los eslabones oxidados hundiéndose en la tierra agrietada. Su piel, quemada y agrietada, mostraba heridas abiertas por el sol. La sangre seca se mezclaba con el polvo en su rostro. Sin embargo, sus ojos seguían abiertos, negros como la obsidiana, fijos en ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Willa. Cada instinto le gritaba que se alejara, pero algo más profundo, una fuerza indómita, la empujó hacia adelante. Se arrodilló junto a él. La arena ardiente traspasaba la tela de su falda. «Estás herido», murmuró con voz temblorosa. El hombre no respondió. Sus labios estaban agrietados y sangrantes, pero su mirada no suplicaba. No pedía clemencia, la desafiaba. Willa observó los grilletes crueles, las marcas sobre su pecho, una letra B quemada en su hombro, la señal de una caza humana. «Esto no es justicia», susurró. «Es una advertencia». Miró alrededor. Ningún caballo, ninguna huella. Quien lo había dejado allí quería que muriera lentamente, que su cuerpo fuese un mensaje. Apretando los dientes, Willa sacó el rifle que había robado del establo de su padre. Sin dudarlo, golpeó el candado con la culata. Una vez. 2. A la tercera, el metal se partió. El hombre no se movió, ni siquiera pestañeó. Ella pasó al otro grillete, las manos temblorosas, sin saber si era miedo o adrenalina. Con un golpe seco, el segundo candado cedió. Las cadenas se aflojaron, los brazos cayeron pesadamente. «Ya eres libre», susurró, sin saber qué más decir. Por un instante, creyó ver algo distinto en su mirada. No gratitud, ni ira. Algo más antiguo, más profundo. Como si el destino los hubiese cruzado mucho antes. Esa misma noche, lejos de aquel lugar de fuego y cadenas, comenzaron a correr los rumores. Primero en voz baja, entre las hogueras de los campamentos, luego a lo largo del territorio. Kael Tassin, el guerrero comanche que había desaparecido encadenado, estaba vivo. Y una mujer blanca lo había liberado. Los cazadores que lo habían dejado morir juraron venganza. Los colonos maldijeron su nombre. Los soldados exigieron su captura.
Incluso las tribus que alguna vez lucharon junto a Kael lo llamaron traidor por permitir que una mujer blanca lo tocara. Ambos quedaron marcados. Ella había roto sus cadenas, y al hacerlo, se había atado a él. Cuando cayó la noche siguiente, la luna, pálida y silenciosa, los observaba mientras dos sombras cruzaban el desierto. Una tambaleante, la otra sosteniéndola con esfuerzo. El sonido de la arena bajo sus pies se mezclaba con el jadeo de Willa y los gemidos bajos de Kael, que apenas podía mantenerse en pie. «Podemos descansar un poco», susurró ella. «Necesitas dormir». «No», respondió él con voz ronca, quebrada por el cansancio. «Nos seguirán el rastro». Su inglés tenía acento extraño, cortado por el dolor, pero cada palabra pesaba como una promesa. Y así, bajo la luz fría de la luna, comenzó la huida de dos almas marcadas, una que había desafiado su mundo y otra que había sobrevivido a las cadenas. Fue lo más que Kael Tassin había hablado desde que Willa Hart le rompió las cadenas. Ella alzó la vista hacia el vacío sin fin del desierto, ese mismo desierto que casi lo mató, y que ahora parecía querer tragárselos a los dos. No había más que arena, roca, y las siluetas dentadas de las mesetas cortando el cielo como cuchillas. No sabía a dónde iban, solo que él seguía señalando hacia el oeste. «Necesitamos refugio», dijo ella con firmeza. «Unas horas, o morirás antes de que siquiera nos encuentren». Él no discutió esta vez. Tal vez ya no le quedaban fuerzas. Tardaron casi una hora en encontrar un cañón angosto, como una herida seca abierta por lluvias que no llegaban desde hacía años. Las paredes ofrecían un poco de resguardo contra el viento, y un saliente bajo una roca le sirvió de cobijo. Willa lo ayudó a recostarse, usando su chal como almohada. El pecho de Kael subía y bajaba en un ritmo desgarrado. Sacó lo último de su cantimplora y lo acercó a sus labios. Bebió apenas unos sorbos. Todavía había sangre seca en la comisura de su boca. Su piel ardía bajo el contacto de ella. La fiebre lo consumía. «¿Por qué te dejaron así?», susurró Willa. «¿Por qué no matarte simplemente?». Los ojos de Kael se abrieron, más oscuros aún bajo la luz de la luna, como pozos sin fondo. «Porque querían quebrarme», dijo, «no matarme». Ella se apoyó contra la pared del cañón, abrazándose las rodillas. «¿Y quiénes eran?», preguntó. Tardó en responder. Pasaron varios segundos de silencio antes de que hablara de nuevo. «Cazadores de recompensas, pagados por hombres que me temen, que quieren hacer de mí un ejemplo». «¿Y yo?», preguntó ella bajando la voz. «¿Qué lección represento ahora?». Kael la miró, y por un instante, detrás del dolor, Willa creyó ver algo. ¿Pena? ¿Arrepentimiento? No lo supo con certeza. Lo que fuera se desvaneció de inmediato. «No debiste liberarme». Ella soltó una risa amarga. «Ya es tarde para eso». Volvieron al silencio. A lo lejos, el aullido de un coyote rompió la calma, como una advertencia. Willa apretó con más fuerza el rifle entre las manos, sin saber qué la asustaba más: los enemigos visibles o los fantasmas que se escondían en los ojos de Kael. Faltaban aún horas para el amanecer, cuando llegó la primera señal de peligro. Kael dormitaba, sudando y murmurando palabras en su lengua ancestral, mientras Willa montaba guardia. Primero fue un sonido leve, el tintineo metálico de unas espuelas contra la piedra. Luego, el resoplido suave de un caballo. Willa contuvo el aliento. Se agachó de inmediato, y con manos temblorosas sacudió a Kael. «Levántate», susurró con urgencia. Nos encontraron. Kael abrió los ojos. El dolor brilló en ellos mientras se incorporaba con dificultad. La fiebre aún lo dominaba, pero su cuerpo se movía con la precisión de quien está entrenado para sobrevivir. Alcanzó el cuchillo atado a su pierna, la hoja aún manchada de sangre seca. Eran 3, cazadores, por su aspecto, que avanzaban en abanico hacia la entrada del cañón.
Uno portaba una linterna cuya luz amarilla cortaba la oscuridad. Otro llevaba un rifle colgado, con la mano rozando el gatillo. «Vinieron rápido», susurró Willa. «No duermen cuando la paga es alta», respondió Kyle. «¿Qué hacemos?» Él miró el saliente donde estaban ocultos y luego a ella. «Luchamos». Ella asintió, con las manos temblorosas, y alzó el rifle. Los siguientes minutos fueron puro caos. Un silbido agudo salió de uno de los cazadores. Kyle se asomó y lanzó una piedra que dio de lleno en la linterna. El cristal estalló en chispas, sumiéndolos en la oscuridad. Estalló el tiroteo. Los disparos rompieron el silencio de la noche como latigazos. Las balas silbaron junto a la cabeza de Willa, que se agachó detrás de una roca. Disparó una vez, sin apuntar, y el retroceso le sacudió el hombro. Kyle se movía como una sombra entre las piedras, incluso con sus heridas. Un quejido bajo indicó que uno de los hombres había sido alcanzado. Luego, un grito seco y ahogado. Willa giró justo a tiempo para ver cómo un cazador golpeaba a Kyle en las costillas con la culata de un rifle. Cayó de rodillas, escupiendo sangre. «¡Kyle!», gritó ella. Sin pensar, se lanzó sobre el atacante, blandiendo el rifle como un garrote. Le asestó un golpe en la cabeza. El hombre retrocedió, tambaleante, furioso. Alzó su pistola. Pero Willa no vaciló. Jaló el gatillo. El cuerpo del hombre cayó al suelo antes de que terminara de desplomarse. Silencio. Un silencio ensordecedor tras la violencia. Kyle estaba de rodillas, jadeando. El tercer cazador había huido. Willa se quedó de pie, temblando frente al cadáver. El humo aún salía del cañón de su arma. Nunca antes había matado. «No tuve elección», susurró. «No quería...». Kyle la miró. Su voz, firme a pesar de la sangre en los labios, fue clara. «Elegiste. Eso significa que vives». Willa se dejó caer junto a Kyle, agotada, el corazón latiendo con fuerza como si aún escuchara el eco de los disparos. Él le tocó el brazo, un gesto leve, casi torpe, que no supo si era agradecimiento o consuelo. Por primera vez, en su mirada no había muros. Solo un hombre, no una leyenda. No volvieron a hablar hasta el amanecer. Cuando la primera luz se coló por las paredes del cañón, enterraron al muerto con las manos rotas por la tierra dura. No dijeron oraciones. Ya no quedaban palabras para eso. Willa rasgó la parte inferior de su enagua y vendó la herida de Kyle. Él soportó el dolor en silencio. «Me salvaste», murmuró él cuando terminó. «2 veces». Ella lo miró de frente. «Así que estamos a mano». Una sombra de sonrisa cruzó sus labios. «¿Aún no?». Salieron del cañón antes de que el sol trepara del todo. Sabían que el tercer hombre volvería con más. Ya no se hacían ilusiones. Eran presas, cazados por la ley, por el oro, por tribus que lo llamaban traidor, y por colonos que llamaban a Willa una deshonra. Mientras caminaban, ella lo observaba de reojo. El hombre que una vez estuvo encadenado como una bestia, ahora se movía con la gracia silenciosa de un depredador. Incluso herido. Pero él era mucho más de lo que decían. Ella lo había visto en la manera en que miraba las estrellas, en el dolor que ocultaba cuando ella limpiaba sus heridas, en la culpa que lo acompañaba en los silencios. Y entonces, cuando el sol comenzaba a pintar la tierra de oro ardiente, se atrevió a preguntar lo que llevaba dentro desde aquel primer momento. «¿Por qué no me dejaste?». Él no respondió enseguida. Siguieron caminando, las botas crujiendo sobre la tierra reseca. Luego, con voz baja y firme, dijo: «Tú rompiste mis cadenas, ahora tú las cargas conmigo». Ella se detuvo. El viento del desierto le azotó la falda contra las piernas y le levantó mechones de cabello hacia el rostro. Kyle se giró para mirarla y en sus ojos ella vio algo peligroso y verdadero. No obligación, no deuda, vínculo. Lo que viniera, la sangre, la fuga, la traición, ya había comenzado aquí.
en el instante en que ella eligió no marcharse. Y él decidió hacer lo mismo. Volvieron a caminar hacia el oeste, directo al corazón del polvo y del fuego. Juntos. El sol se alzó sin piedad, arrastrando su calor sobre el desierto como un cuchillo. El horizonte temblaba con el engaño de ríos que no existían, y el viento seco traía consigo olor a sudor, tierra y pólvora lejana. Las botas de Willa estaban casi destrozadas. La tela de su blusa se le pegaba a la espalda, y la correa del rifle le marcaba el hombro a cada paso. Pero no se quejaba. A su lado, Kael caminaba sin decir palabra. La herida en su costado se había abierto de nuevo. La sangre empapaba los vendajes improvisados. Aún así, no cojeaba, no vacilaba. Estaba hecho de piedra y fuego. Y aunque ella temía que pudiera desplomarse en cualquier momento, sabía que no debía preguntar. «¿Cuánto falta para el próximo pueblo?», preguntó ella. Kael no respondió de inmediato. Señaló hacia una loma lejana, cuya sombra se extendía larga sobre la arena. Detrás de eso, mediodía si tenemos suerte. Ella ya no sabía qué significaba tener suerte. La suerte los había metido en esta huida. La suerte los había hecho blancos de balas, y los había dejado vivos. Y aún así, había algo en caminar a su lado, en silencio, atentos, vivos, que se sentía más real que cualquier cosa que hubiese vivido tras las cortinas de encaje y los corsés de seda. Cruzaron la cima justo antes del mediodía, y lo que encontraron fue un pueblo muerto. Las construcciones fantasmas se inclinaban con el viento, las puertas colgaban de bisagras oxidadas. El chillido de los goznes era lo único que rompía el silencio. En el centro, un pozo seco, rodeado por madera podrida y huesos de animales que murieron de sed. Willa tragó saliva. «Este lugar está muerto». «¿Estás seguro?», respondió Kael. «Por ahora». Caminaron por lo que alguna vez fue una calle principal. Un letrero de salón roto se balanceaba sobre sus cabezas. Dentro, encontraron vidrios rotos, mesas volcadas, nidos de ratas en los rincones. Pero las paredes seguían en pie, y el techo, aunque maltrecho, los protegía del sol. Kael cayó en un rincón en sombras con un quejido ahogado. Su camisa, ya empapada en sangre, se le pegaba al cuerpo. Willa corrió hacia él. Sacó lo poco de agua que les quedaba y empapó un paño para limpiarle el pecho. «Debiste decirme que sangrabas otra vez». Él recostó la cabeza hacia atrás, el rostro tallado por el agotamiento. ¿Hubiera cambiado algo? «Claro que sí», soltó ella, enojada. «Te habría obligado a descansar». Kael entreabrió un ojo. «Y habríamos perdido tiempo, y el tiempo nos mata más rápido que las balas». Ella apretó los labios, furiosa. Furiosa por su calma. Furiosa porque tenía razón. Furiosa porque le importaba tanto. No era su esposo, ni su hermano. No era su deber. «No vas a morir», dijo ella en voz baja. «No aquí, no ahora». Rasgó la parte baja de su blusa y comenzó a vendarle la herida de nuevo. Él soltó un siseo de dolor, pero no la detuvo. Pasaron la tarde allí, en silencio. Willa vigilaba desde una ventana rota, el rifle sobre las piernas. El pueblo era un desierto de verdad. Ni un pájaro, ni un alma. Solo el viento, colándose entre las tablas, susurrando en una lengua que nadie vivo entendía. Cuando el sol comenzó a hundirse tras el horizonte, Kael Tachin al fin se movió. El color había vuelto un poco a su rostro, y sus ojos ya no parecían tan nublados. «¿Por qué dejaste tu hogar?», preguntó de pronto. Willa parpadeó, tomada por sorpresa. «¿Qué?». «Tú no perteneces a esto», dijo él. «Te criaron entre paredes, a salvo, protegida». Ella volvió el rostro hacia la ventana. «¿Y tú crees que eso lo hace más fácil?». «Tenía techo, sí. Comida, sí. Una familia». «Tenía una jaula», dijo con voz baja.
Un apellido que solo servía para intercambiar poder. Mi padre me vendió a un hombre 3 veces mayor que yo, porque era dueño de medio ferrocarril. Dijo que así aseguraríamos nuestro legado. Willa negó con la cabeza, y la voz se le quebró. Así que huí. Robé un caballo, un rifle y una oportunidad. Kael guardó silencio. Luego murmuró. Te mueves como alguien que jamás ha sostenido un arma, pero mataste a un hombre. Los dedos de Willa se apretaron con fuerza contra la correa del rifle. No tuve opción. Siempre hay una opción. Ella se giró hacia él, con el pecho ardiendo. Entonces, ¿por qué mataste tú a aquel cazador en el cañón? Kael no desvió la mirada. Porque tú habrías muerto si no lo hacía. Ella no respondió, no con palabras, pero el silencio que se extendió entre ambos fue más denso, más íntimo. Cuando cayó la noche, reanudaron la marcha. Atravesaron tierras rotas y valles áridos, evitando los caminos principales. En un punto, encontraron el cauce de un río seco. Las orillas agrietadas se retorcían como piel vieja. Ofrecía algo de cobertura, y lo siguieron durante millas bajo la luz de las estrellas. Sus pasos se volvieron cautelosos al internarse en una zona peligrosa, conocida por estar ferozmente vigilada por clanes comanches. Incluso Kael parecía inquieto. Sus ojos recorrían cada cresta con atención. «Nos están mirando», dijo en voz baja. Willa llevó la mano al rifle. «¿Los tuyos? ¿O los que una vez lo fueron?» «Tal vez ambos», respondió. «¿Nos ayudarán?» No contestó. Y eso le dijo todo. Un silbido cortó el silencio justo antes de la medianoche. Corto, agudo, deliberado. Ambos se detuvieron en seco. Desde las sombras emergieron 6 jinetes, envueltos en pintura de guerra y luz de luna. Rodearon a Willa y Kael sin decir palabra. Una de ellos, una mujer de trenza larga y una cicatriz atravesando el mentón, desmontó y avanzó. «Kael», dijo en su idioma. Willa observó cómo él le respondía en esa lengua, con voz baja pero firme. La conversación fue rápida, tensa, cargada de palabras que ella no entendía, pero que sentía en los huesos. Entonces la mirada de la mujer se posó en Willa. Su expresión se endureció. «Es ella», dijo en inglés, «la blanca de la que hablan». «Me salvó la vida», respondió Kael. «Eso no borra lo que es, ni en lo que te has convertido tú». Kael dio un paso al frente a pesar de la herida. «Luché a tu lado, Sunny Wildrose. Sangré por los nuestros. Y ahora corres con ella», escupió Sunny. «Te acuestas con ella. Te llaman traidor, no por haber sido capturado, sino por haberla dejado vivir». «Si quieres mi sangre», dijo Kael sereno, «tómala, pero ella se va libre». Sunny lo miró largo rato. Luego sacó un cuchillo de su cinturón y lo alzó. Willa dio un paso al frente, sin pensar, los brazos extendidos. «Si lo tomas a él», dijo con fuerza, «me tomas a mí también». Los jinetes se removieron, murmurando entre ellos. Los ojos de Sunny se entrecerraron, buscando debilidad en el rostro de Willa. Miedo. Pero lo que encontró fue determinación. «Ella no sabe lo que dice», gruñó Sunny. «Sí lo sabe», contestó Kael. «Sabe lo suficiente». El silencio se tensó como una cuerda al borde de romperse. Finalmente, Sunny bajó el cuchillo. «Vete», dijo. «Pero no regreses jamás. Si cruzas estas tierras de nuevo, acabaremos lo que los cazadores no pudieron». Los jinetes giraron y desaparecieron en la oscuridad, tan veloces como espíritus. Willa se quedó inmóvil, el pecho agitado, el corazón golpeándole tan fuerte que sentía que podía romperle las costillas. Kael la miró, con los ojos muy abiertos. «No tenías que hacerlo». «¿Sí?», respondió tragando saliva. «Sí tenía». Él alzó la mano. La mantuvo suspendida un instante antes de tocarle el brazo. No con violencia, pero tampoco con suavidad. Como si algo crudo hubiese pasado entre ellos.
algo que ninguno sabía nombrar. No volvieron a hablar esa noche. Encontraron refugio en una cueva poco profunda, incrustada en la ladera, y por un rato, solo se sentaron allí, espalda con espalda contra la roca, mirando cómo parpadeaban las estrellas en la oscuridad. El viento aullaba afuera, pero adentro, solo se escuchaban dos respiraciones, la de él y la de ella. Willa ya no pensaba en el mañana como antes. No planeaba cómo huir, ni cómo sobrevivir. Ahora, lo único que ocupaba su mente era él. La forma en que se había enfrentado por ella. Y cómo no la había detenido cuando fue ella quien se interpuso por él. Lo miró de reojo. Su mandíbula seguía tensa, las cejas fruncidas, pero el cuerpo se había relajado. Y en ese instante, algo invisible pero profundo pasó entre los dos. Algo frágil, sí, pero también peligroso. Tal vez era confianza, tal vez era algo más hondo, pero estaba ahí, creciendo en el silencio que separaba a dos mundos. El cañón al que llegaron no se parecía a nada que Willa hubiese visto. Las paredes, altas y erosionadas por siglos de viento y agua, se alzaban como las costillas de alguna criatura extinta. La luz apenas tocaba el fondo, donde unos matorrales persistían entre las rocas pulidas por el tiempo, y un hilo de agua serpenteaba entre ellas. Un sitio esculpido por la naturaleza, sí, pero marcado por la presencia de hombres, o quizás por sus fantasmas. Kael Tashin iba al frente, siempre en silencio. Sus pasos eran lentos pero certeros. La herida en su costado empezaba a cerrarse, aunque los moretones aún le cubrían las costillas, y a veces el dolor se colaba en su mirada. Nunca se quejaba, jamás lo hacía. Willa había dejado de preguntarle si estaba bien, no porque no le importara, sino porque sabía cuál sería la respuesta. Habían cabalgado toda la noche después de escapar del grupo de guerra comanche, siguiendo un viejo sendero que los llevó al corazón del desierto. Kael le había hablado de un lugar, no un pueblo ni una aldea, sino un cañón oculto. Hogar de un hombre que alguna vez caminó entre la ley y el crimen, entre el uniforme y la tribu. Un hombre que le debía una. Willa se había imaginado a un ermitaño, quizá un loco. Lo que no esperaba era que el hombre que los recibiera llevara un rifle en una mano y una Biblia en la otra. Salió desde la sombra de una roca, justo cuando ellos pisaban el suelo del cañón. Tenía el cabello largo, entrecano, recogido con una tira de cuero. Del cuello le colgaba una cruz pesada que brillaba al sol. Sus ojos, grises y serenos, los escudriñaron con una calma que no era del todo humana. «Pareces sacado del infierno», le dijo a Kael. Kael sonrió apenas. «Deberías ver cómo quedó el otro». El hombre soltó una risa ronca y los invitó a pasar. «Vengan, hay comida si no les molestan las ratas, y agua si confían en caños viejos». Willa lo siguió, pegada a Kael. El paso angosto se abría hacia un oasis diminuto, un milagro arrancado a pura terquedad del desierto. Algunas estructuras de madera se alineaban torcidas contra la roca. Una choza de techo vencido, un gallinero sin gallinas, una campana colgada de un poste sin iglesia que la justifique, y un molino viejo que chirriaba con cada soplo de viento. ¿Esto es hogar?, preguntó Willa en voz baja. «Por ahora», respondió Kael, «es seguro». Claro que seguro era una mentira, pero ella entendió. No había ojos aquí, ni soldados, ni cazadores. Por ahora, eso bastaba. El hombre se presentó como Orin Stonemend. Había sido predicador o pistolero, según a quien se le creyera. Les ofreció pan duro y agua con sabor a hierro. Willa, agotada, aceptó sin dudar. Después, él le dio un catre dentro de la choza y a Kael un rincón junto al fuego. La primera noche pasó en silencio. El fuego crujía lento. Orin leía en voz baja de una Biblia ajada, en un idioma que ella no conocía. Kael miraba las llamas como si buscaran responderle algo que no podía nombrar. Willa los observaba a ambos,
envuelta en una manta de lana gruesa que no quitaba el frío ni las dudas. El sueño no llegaba. Los días siguientes encontraron un ritmo extraño. Kyle ayudaba a Orin a reparar el molino con herramientas oxidadas y pura voluntad. Willa limpiaba la choza, cocinaba lo poco que había. Y hasta se sorprendió riendo una vez, solo una, cuando Orin quiso espantar una lagartija del gallinero y acabó revolcado en tierra, cubierto de polvo y maldiciones. Parecía un sueño, una paz prestada, frágil. Y sin embargo, cada noche, ella se sentía más cerca de Kyle. No por palabras, sino por silencios. Silencios que ya no eran incómodos, sino casi cálidos. Una noche, mientras las estrellas florecían en el cielo sobre el cañón, Willa se giró hacia él. ¿Cómo era todo antes de esto? Kyle no fingió no entender. Guardó silencio un instante, y luego respondió. Distinto. Era un guerrero, un hijo, un hermano. Cazaba, peleaba. Sabía dónde pertenecía. ¿Y ahora? Susurró ella. Kyle la miró. La luz del fuego bailaba en sus ojos. Ahora sé quién soy, pero no dónde encajo. Willa abrazó sus piernas, la voz bajita. Sé cómo se siente eso. Se quedaron así, quietos, el silencio cubriéndolos como otra capa de piel. Entonces, lentamente, él extendió la mano, no para tomarla, solo para rozar con la yema de sus dedos los de ella. Apenas un suspiro de contacto, y ella no se apartó. Aquella noche, el silencio no fue vacío. Fue un espacio lleno de lo no dicho, de lo que aún no se atreven. A la mañana siguiente, Orin Stonemend ya no estaba. Despertaron con el fuego apagado, el molino girando sin motivo, y ninguna señal del anciano. Kyle recorrió el cañón, pero solo encontró huellas que se perdían hacia la cresta. Tal vez tenía asuntos, aventuró Willa. Kyle no dijo nada. Su rostro se había endurecido otra vez. Al caer la noche, Willa sintió el cambio en él. Sus músculos tensos, la mirada inquieta. Mantenía las armas cerca. Ella también. No tuvieron que esperar mucho para la traición. Al amanecer, los cascos y los gritos sacudieron el cañón. 6 hombres irrumpieron a galope, con los rifles listos. Al frente venía uno que Willa reconoció. Una cicatriz en la mejilla, una oreja ausente. Lo había visto antes de huir del pueblo, bebiendo whisky y jactándose del cuero cabelludo comanche que guardaba en su alforja. Kyle la empujó detrás de la choza y disparó primero. Uno de los jinetes cayó de su caballo. Los otros se dispersaron y devolvieron el fuego. Las balas destrozaban la madera a su alrededor. ¡Por atrás!, gritó, tomándola del brazo. Corrieron hacia una rendija estrecha en la pared del cañón, con los disparos retumbando en sus oídos. Kyle tropezó una vez, llevándose la mano al costado. La herida se había reabierto, pero siguió avanzando. No llegaron lejos. Uno de los cazadores los había rodeado. Apareció desde las sombras, escopeta en mano, el dedo en el gatillo. Willa no dudó. Disparó una vez. La cabeza del hombre se echó hacia atrás como una muñeca cortada por las cuerdas. Cayó sin un sonido. Ella se quedó mirando el cuerpo, la respiración entrecortada, las manos temblando. Kyle la jaló. Después, dijo, «Tenemos que movernos». Subieron por un sendero angosto. Las piedras les raspaban las rodillas y las palmas. Detrás de ellos, los disparos continuaban. La choza se incendiaba en el caos. Cuando por fin llegaron a lo alto, el cañón era un campo de batalla, humo elevándose, sangre en la arena. Orin Stonemend no aparecía por ninguna parte. Cayeron detrás de una roca, jadeando. «Nos vendió», susurró Willa. Kyle no respondió. «Te debía una», dijo ella. «La pagó», respondió él en voz baja. «Nos dio tiempo para descansar. Luego lo cambió por oro». Willa sintió un nudo en el estómago. No era por el miedo ni por el esfuerzo. Era por la traición. Había confiado en ese lugar. Había creído en esa paz. Esa noche, retomaron el camino hacia el oeste.
No hablaron durante horas. Cuando por fin se detuvieron cerca de unas rocas, Willa encendió una fogata pequeña. Sus manos estaban entumecidas por el frío y la tristeza. Kael se sentó al otro lado, en silencio. Ella lo miró. Su voz fue apenas un susurro. ¿Cómo haces para seguir adelante? Kael la miró. Porque detenerse es morir. No el cuerpo, dijo ella, el alma. Su expresión se suavizó apenas. Has cambiado, dijo él. Tú también. Hubo un instante de silencio. Y entonces, como si las palabras hubieran estado esperando toda la vida. Pienso en ti, dijo Kael. Ella contuvo la respiración. Cuando despierto, cuando lucho, cuando dudo si veremos el amanecer. Pienso en ti. El corazón de Willa se apretó. Kael, yo no sé qué es esto. No lo sé, interrumpió él. Pero sé que no quiero perderlo. Ella extendió la mano por encima del fuego. La suya la encontró. Sus dedos se entrelazaron, ásperos, cálidos. No se besaron aquella noche, no hacía falta. El silencio entre ellos lo dijo todo. Ya no era solo sobrevivir, era algo más. Y eso los asustaba a ambos. El polvo lo cubría todo. La tierra por delante estaba agrietada, infinita, interrumpida solo por piedras puntiagudas y árboles muertos que parecían esqueletos emergiendo del suelo. Cabalgaban desde el amanecer. Los caballos iban al límite. Los cuerpos también. Cada músculo de Willa le dolía, los labios partidos por el sol. Pero no se quejaba. Kael tampoco. Su rostro era una máscara, imperturbable. Pero ella lo conocía, la forma en que apretaba las riendas, la vigilancia constante de su mirada. Algo se había activado en él. Estaban cerca de las tierras fronterizas, el fin del mundo conocido. Una región sin ley ni dueño. Ahí, el nombre valía más que el arma. Y Willa ya sabía que su nombre, el de ambos, les precedía. Lo había escuchado en susurros en aquel pueblo medio quemado, 3 noches atrás. Decían que la pelirroja había matado a un cazador con un solo disparo, que el comanche con quien cabalgaba había arrancado el cuero cabelludo al hijo de un general, que juntos habían quemado un refugio en un cañón y desaparecido como humo. Nada era del todo verdad, pero nada era mentira. Al llegar al puesto de comercio, el sol estaba bajo, tiñendo la tierra de rojo y oro. El sitio era un grupo de edificaciones rodeadas por estacas de madera altas, más advertencia que defensa. Una bandera americana ondeaba descolorida, casi rosa por el sol. Willa desmontó con dificultad. Las piernas apenas la sostenían. Kael la siguió, más lento que de costumbre. El dolor aún lo acompañaba desde la emboscada. No dijeron nada mientras amarraban los caballos y se acercaban al portón. Un hombre canoso, con escopeta al hombro, vigilaba. Entrecerró los ojos, escupió al suelo y asintió. Los están esperando. La mano de Kael Tassin se fue instintivamente a su costado, donde la vieja herida aún latía como un recordatorio constante. Willa Hart lo miró de reojo, desconcertada. ¿Qué quiso decir con eso?, murmuró. Pero Kael ya avanzaba más allá del portón, adentrándose en el polvo del puesto comercial. Por dentro, el lugar olía a tensión. Algunos mercaderes fingían ordenar mercancías, pero sus ojos seguían cada movimiento con suspicacia. En el porche del salón, un grupo de pistoleros apoyados contra los pilares lucía relajado. Pero sus armas estaban demasiado a la vista, las manos demasiado cerca de las empuñaduras. No había niños, ni risas, solo espera. Llegaron al patio central, y entonces Willa lo vio, de pie, con el uniforme impecable de oficial de la Unión. Abrigo azul planchado, botas lustradas, la cartuchera brillante como si nunca hubiera pisado tierra. Su porte era recto, sus ojos, fríos. «Willa», dijo con voz demasiado tranquila, «estás hecha polvo». Ella se detuvo a varios pasos de distancia. «Tú también, Elías».
Elias Hart se quitó los guantes, dedo por dedo, con gesto lento y calculado. Cuando escuché lo que habías hecho, pensé que era una broma. Tú, escapando al desierto con un salvaje. Sus ojos se desviaron hacia Kyle, luego volvieron a ella. Pero los reportes seguían llegando. Incendios, tiros, muertes. Yo no fui quien salió a cazar personas, respondió ella. No, pero disparaste contra un oficial federal. Disparé contra un cazador que intentó matarme. Ese cazador tenía un contrato. Estaba legalmente autorizado. Kyle dio un paso al frente. Su voz retumbó como trueno. La legalidad no es justicia. Elías torció el labio. Guárdate la filosofía. Viniste a ofrecer un trato, dijo Willa. Suéltalo ya. Elías la miró un momento más, luego sacó un pliego doblado de su chaqueta y se lo extendió. Indulto completo. Tu nombre limpio. Pasaje al este. Un lugar en la hacienda de la familia. Estarás protegida. Ella no lo tomó. ¿Y Kyle? Elías sonrió, sin calor. Será juzgado por sus crímenes, traición, asesinato, deserción. No es culpable de nada de eso. No importa, respondió Elías. No es blanco. El mundo no perdona la inocencia si viene con la piel equivocada. Kyle no se movió. Sus ojos fijos en el oficial que se atrevía a decirlo sin vergüenza. Willa miró el papel. Luego lo alzó. Y lo dejó caer. No acepto. ¿Vas a tirar todo por él? Ella avanzó un paso. Tú nunca entendiste. Siempre seguiste órdenes. Obedeciste reglas. Pero nunca sentiste nada. Yo aquí encontré algo verdadero. Y prefiero morir en el polvo con él que vivir en tu jaula dorada. Elías se movió tan rápido que apenas lo vio. Su mano volando hacia la pistola. Pero Willa fue más rápida. El rifle subió en un solo movimiento. El disparo tronó como un relámpago. El mundo quedó inmóvil. Elías retrocedió, llevándose la mano al hombro. La sangre empapó su abrigo. Cayó de rodillas, con los ojos llenos de incredulidad. El caos estalló. Tiros desde todos los rincones. Kyle la sujetó del brazo y la arrastró detrás de un carro, justo cuando las balas perforaban el espacio que habían ocupado. Los mercaderes se agachaban, los caballos relinchaban, el polvo volaba. ¡Por la izquierda!, gritó Kyle. Corrieron, zigzagueando entre barriles y escombros. Kyle devolvía el fuego, y 2 soldados cayeron antes de que alcanzaran la valla. Uno de los guardias levantó su escopeta. Willa no dudó. Le disparó al pecho. El cuerpo se desplomó. Llegaron a los caballos en medio de una tormenta de gritos y plomo. Kyle montó primero, luego la alzó detrás de él. Cabalgaron como alma que lleva el diablo, dejando atrás cadáveres, traidores, y al hermano que sangraba en el polvo. El desierto los tragó una vez más. No se detuvieron hasta que la luna estaba alta y los caballos, al borde del colapso. Acamparon junto a un arroyo seco. El silencio los envolvía como una manta pesada. Willa se sentó en la tierra, con las manos temblando. Le disparé, susurró. Le disparé a mi hermano. Kyle se agachó a su lado. No te dejó otra opción. Pero es mi sangre. Él le tocó el hombro. Y yo también. Ahora. Willa contuvo el aliento. Lo miró, de verdad. Y algo dentro de ella se rompió y se abrió. No solo te elegí a ti por encima de él, dijo con voz trémula. Te elegí por encima de todo lo que conocía. Lo sé. Ella se acercó. Sus rostros a centímetros. El fuego crepitaba, lanzando sombras largas. Dijiste que no sabías qué era esto, susurró ella. ¿Ahora lo sabes? Kyle le rozó la mejilla. Con el pulgar le quitó el polvo, el sudor y el recuerdo de las balas. Sí, dijo con voz firme. Es lo único real que tengo. Sus labios se encontraron, no por desesperación, sino por desafío. Un pacto sellado con ceniza y llama, un juramento forjado entre sangre y polvo.
Hicieron el amor bajo las estrellas, no con dulzura fingida, sino con verdad desnuda. Cada caricia hablaba de miedo y de esperanza. Cada respiración era una promesa muda. No tenían futuro, ni garantías, pero tenían esto. Y eso ya era más que suficiente. Al amanecer, el desierto volvió a estar en calma, pero algo dentro de ellos había cambiado. Ya no eran fugitivos huyendo. Eran guerreros avanzando, y ningún ejército, ningún hermano, ninguna ley escrita por hombres de trajes limpios y corazones vacíos iba a detenerlos. Después de la tormenta, todo era silencio. El cielo colgaba bajo, con el tono suave del alba, pintando la piel áspera del desierto con un velo dorado. El viento se deslizaba entre la hierba seca, susurrando entre las lomas, como si la propia tierra exhalara por fin. No había tiros, ni gritos, ni huellas de persecución. Solo el crujir de los arbustos y el canto lejano de los pájaros que volvían tras el caos. Kael Tassin estaba de pie en la cima de una loma, su silueta recortada contra el sol naciente. Su cuerpo llevaba las marcas de todo lo vivido. Moretones en las costillas, la herida reabierta en el costado, una vieja cicatriz en el brazo, pero seguía de pie, firme. El viento ondeaba su cabello oscuro como una bandera de libertad. Detrás de él, Willa Hart salió del refugio improvisado, envuelta en la manta de lana que habían compartido. Caminó con paso lento pero seguro. Se colocó a su lado y miró hacia donde él miraba. Allá lejos, en el horizonte, una nube de polvo ascendía donde la tierra besaba el cielo. Jinetes, carretas, los restos dispersos de una compañía militar. «Ya no nos persiguen», dijo ella en voz baja. Kael no respondió de inmediato. Estudiaba el movimiento con los ojos de un cazador. «Han perdido la razón», dijo al fin, con voz grave. «¿Tu hermano vivirá?» «Sí», respondió él, «pero está herido. El orgullo más que el cuerpo. Volverá, pero no por venganza, no pronto». Willa apretó la manta contra sí. «Lo llamará derrota». «Lo es», dijo Kael, mirándola, «pero no nuestra». El silencio entre ellos no era incómodo, era un silencio reflexivo, lleno de algo que no sabían nombrar. Lo que empezó como una huida desesperada se había convertido en otra cosa. Algo que ninguno imaginó cuando ella rompió sus cadenas en la arena. «No podemos seguir corriendo», dijo ella después de un rato. Kael asintió. «Entonces paramos». «¿Y qué pasa cuando paramos?» «Vivimos». Bajaron juntos la loma. Los caballos ya estaban listos, la comida escasa, pero suficiente. Se dirigían hacia el oeste, a un lugar del que Kael solo había hablado una vez, en voz baja, bajo las estrellas. Tierra sagrada, escondida, protegida, donde los soldados nunca llegaron, donde los colonos no dejaron huella, donde los espíritus antiguos aún caminaban y el desierto no quemaba. Respiraba. Tardaron 3 días en llegar. Cruzaron cañones donde el sol apenas tocaba el suelo. Valles dorados enmarcados por acantilados rojos. Colinas donde el silencio caía como un manto. La segunda noche, cruzaron un arroyo tan sereno que parecía reflejar el cielo entero. Como si caminaran sobre las nubes. Kael hablaba poco, pero sus ojos se volvían más suaves con cada milla. Los hombros menos tensos, como si cada paso lo liberara un poco más del peso que había llevado demasiado tiempo. Willa lo sentía también. El eco de su vida anterior desaparecía. Ya no era la hija de un colono, ni prófuga, ni prometida, ni un nombre escrito en un testamento familiar. Era otra cosa, era ella misma. La mañana del 4.º día llegaron. La tierra se abrió de pronto en una llanura rodeada de piedra antigua. Árboles retorcidos crecían de entre las rocas, hermosos en su lucha por vivir. Un manantial brotaba del suelo, agua tan clara que parecía un sueño. Flores silvestres bordeaban la orilla, y los pájaros cantaban con voces que no habían oído en semanas. Kael desmontó sin decir nada.
Caminó hacia el centro de la llanura y se arrodilló. Presionó la palma contra la tierra. Susurró en su lengua, palabras no destinadas a ella, sino a los espíritus que habitaban ese lugar. Después se levantó y la miró. Aquí termina, dijo. Y aquí comienza, respondió ella, rozando con los dedos el borde del manantial. Es hermoso. Es libre, dijo él. Eso es más raro. Pasaron la siguiente semana construyendo, no muros ni fortalezas, sino un hogar. Un refugio bajo las piedras, a la sombra de los árboles. Un fogón rodeado de piedras. Un lugar para dormir bajo las estrellas sin miedo. Un lugar para hablar sin susurros. Cada noche se sentaban juntos, a veces en silencio, a veces entre risas, a veces llorando por lo que se había perdido y por lo que se había encontrado. Una mañana, Kael desapareció antes del alba. Willa despertó y encontró un sendero de flores que llevaba desde el refugio hasta la base del viejo roble junto al manantial. Un árbol sagrado, más viejo que cualquier mapa. Allí la esperaba. Se había lavado las heridas y vestía ropas ceremoniales que ella jamás había visto. ChatGPT Janoi. Él se veía más joven, más fuerte. No porque sus heridas hubieran desaparecido, sino porque el peso de sobrevivir ya no lo arrastraba. Willa Hart se acercó despacio, con el corazón palpitándole en la garganta. Él no dijo nada al principio. Abrió una pequeña bolsa de cuero y sacó una banda tejida de cuero y cuentas, hecha a mano, desgastada por el tiempo, pero cuidada con devoción. Le tomó la mano. Le colocó la banda en la muñeca. La sostuvo allí. «No tengo iglesia», dijo Kael, con voz firme. «Ni sacerdote, ni papeles. Pero tengo esta tierra, te tengo a ti, y tengo lo que corre por mi sangre». Willa tragó saliva. Los ojos le brillaban. «¿Me estás pidiendo quedarme, vivir, luchar a tu lado si vuelven a casarnos, reír si llega la paz, compartir lo que hemos hallado, no volver a huir, jamás?» Ella no dudó. Sí. Y bajo aquel árbol sagrado, sin testigos, sin ceremonia, sin votos escritos, fueron unidos, en verdad. Las palabras viajaron despacio. Entre el pueblo de Kael empezaron los susurros. El guerrero había regresado, no encadenado, sino con fuerza. Los ancianos que antes lo condenaron, ahora volvían a escucharlo. Los jóvenes, cansados de guerras sin fin, comenzaron a buscar su consejo. Entre los colonos, se contaban leyendas de una mujer pelirroja que había desafiado a un oficial de la Unión y desaparecido entre leyendas. Pero ninguno de los dos buscaba gloria. Cuidaban su hogar, cultivaban en la tierra seca, cazaban solo lo necesario y compartían con quienes llegaban en paz. Y cuando llegó la siguiente tormenta, no huyeron. No eran prófugos, no eran marginados. Eran líderes. El ejército nunca volvió. Elias Hart se recuperó, pero jamás regresó al oeste. Presentó informes, enterró su vergüenza y renunció en silencio. El nombre de su hermana nunca volvió a ser mencionado en la hacienda familiar. Pero en los pueblos más allá de las montañas, en boca de comerciantes y viajeros, su historia seguía viva. Willa del desierto, la jinete de cabello de fuego, la mujer que eligió el amor por encima del legado. Los años pasaron. Su hogar dejó de ser solo refugio. Se volvió santuario, un lugar para quienes no tenían país, ni tribu, ni nombre. Y cuando las estaciones cambiaban y el cabello se les volvió plata, aún caminaban juntos cada mañana, aún dormían junto al mismo fuego. Una noche, bajo un cielo sembrado de estrellas, Kael le tomó la mano y susurró: «Tú rompiste mis cadenas. Ahora somos libres, juntos». Willa, con lágrimas en los ojos y paz en el alma, respondió: «Nunca estuvimos huyendo. Estábamos encontrando el lugar al que pertenecemos. Y así fue, juntos. Algunas cadenas son de hierro, otras de miedo, de deber, del pasado.
Pero las más difíciles de romper son las que nos forjamos nosotros mismos, las que nacen de lo que nos dijeron que debíamos ser. Willa Hart y Kyle Tassin nos enseñaron que la libertad no es solo la ausencia de muros, sino el coraje de elegir el amor, aunque el mundo diga que no. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.